Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí estoy con Bernard y con Iván Basas. Hola. Dueños de Cric Crac y de IBB, que como sabéis tienen varias marcas. Estamos en Cric Crac, una tienda que me ha parecido espectacular, grande, con circuitos. Bueno, me ha parecido, hablando no muy mal, pero bueno, la leche. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Sí, me ha parecido realmente. Yo, a ver, mentir no me gusta, y si miento, mentirijilla pequeña. Contadme un poco la historia de la tienda. Bueno, la tienda, nada, la fundó mi padre en principios de los 80. 44 años, más o menos. Casi 45. Casi 45. Sí. Y bueno, al principio estaba dedicado a temas de radiocontrol y legos y muñequitas. Más tipo juguetería en general. Sí, eso es. Pero después, a partir de los 90, ya nos especializamos solo en tema de slot. Ya salió Ninco, salió Sloty en el 2000, ¿no? En 2000, Sloty. 90 y algo, finales, pero recambios. Sí. Y entonces eso ya lo cogimos nosotros. Ya importamos cosas de América Empezamos para a vender importar aquí en España y ya empezamos un poco la distribución. Entonces nosotros ya fabricábamos una serie de pistas de madera para kartings indoors, con un tema de contavueltas que hablaban y te decían el tiempo por vuelta, etcétera, etcétera. Esto a finales de los 80 pues era bastante novedoso. Novedoso, sí. Y mi padre se dedicaba mucho a eso también, y tuvimos una línea de implantación de circuitos estos de madera para alquiler. O sea, los kartings cuando llueve, pues no había kartings indoor, eran todos exteriores. Todos exteriores, sí. Entonces, cuando llovía y tal, pues tenía que buscar actividades para que la gente pudiera hacer dentro del bar también, o de los bars o discotecas. Y entonces mi padre a finales de los 80 se dedicó a eso, a montar circuitos de madera en estas zonas y poder darle una salida a nivel, pues, recambios de los coches, lo mismo que hacemos ahora con los cochecitos, pues lo mismo, pero los 80, algo más industrial, porque los chasis eran estampados de latón y eran más robustos para que no tuvieran ningún tipo de roturas, etcétera. Y entonces esto es lo que empezó a finales de los 80, aparte de la tienda, Y el tema de competición y también. el tema de pistas competiciones en pista de madera. Con las importaciones también de América, de todo el tema de Sí, Parma. Kamen, Mura, Parma, la americana Parma, eso sí. Todas estas marcas las llevábamos ya en los años 80, y a partir de ahí fue lo que el pequeño engendro que empezamos, y después fuimos creciendo a partir de allí, ¿no? Y lo que pasa es que las competiciones en los 80 eran muy basadas en pistas de madera, y la de plástico no tocábamos tanto. Hacíamos algún rally, alguna pista de velocidad, pero muy poco. Y a partir de los 90, a la salida de Ninco en el mercado, pues también nos volcamos en el tema del plástico. Es un tema más comercial. Pasamos la idea que teníamos, la filosofía de los contabotes, de esos parlantes, a un tamaño más pequeño para que la gente jugara en casa. Sí, los DS actuales. Todo de esa época. Eso es lo que quería decir. Vale, empezasteis como tienda, luego pasasteis a distribuidores de ciertas marcas, y luego de repente también fabricantes. Bueno, como ya Scaleauto y DS. Exacto, Sí, DS viene de la marca de todo el tema de contavueltas estos. Que son para mí los mejores contavueltas que hay. Bueno, sí, son... De hecho, yo lo tengo en casa y estoy contento. Apretar el botón y funciona. Pero eso es lo bueno, exactamente. Y no falla. Pasa un coche, cuenta siempre. Es raro, rarísimo que falle algo. Que tengas algún problema en la instalación. Y buscamos, pues esto, fuimos los primeros en sacar un contavueltas de más de 2 carriles, que Scalestric en esa época tenía contavueltas manuales y un contavueltas electrónico, pero de 2 carriles. Sí. Pero a partir de 2 no había nada en el mercado. Ninco también tenía uno de 2 carriles, eso es el N-Scorer o el Pole Position, pero de más de 2 no. De más de 2, y entonces nosotros implantamos eso de que pudieras hacer carreras con más de 2 carriles. Y eso fue lo que generó, pues, un poco todo el movimiento de pistas de velocidad, clubs, etcétera, competiciones más importantes, desarrollo de softwares, etcétera, etcétera, y nos permitió, pues, acceder a un mercado que estaba latente, pero no estaba explotado. Y con ese sistema nos permitió hacer eso. En DS. En DS. Empezamos también con el tema Scaleauto. Scaleauto, y hacíamos... Que venía de Inglaterra. Sí, venía de Inglaterra, pero nosotros lo que hacíamos para ellos eran las ruedas de espuma. Sí. ¿Vale? Nosotros fabricábamos ya ruedas de espuma en los años 80 para todo el tema de pistas comerciales. Esos coches llevaban unas ruedas de espuma que eran de color marrón, blanco, rojo, me suena, una cosa. Sí. ¿Vale? Entonces eso que utilizamos como recambio para las pistas estas de madera. Y a partir de ahí, pues como ya teníamos la tecnología de cómo hacer las ruedas, dijimos, bueno, vamos a explotar un poco más todo esto, y a mitad de los 90 apareció Playfit. Me suena, es verdad. ¿Vale? Sí. Que son los japoneses, llegaron a Europa, empezó todo un movimiento de competición y de montaje de Playfit, que Playfit quiere Plastic Fit.
Y era maquetas de plástico montadas en chasis metálicos para correr en pista. Ajá, muy bien. Vale, esta es la filosofía. Model Cars, que se llaman Sí, ahora. Model Cars. Model Cars, sí. Y eso empezó a mediados de los 90 y nosotros hicimos todo el juego de ruedas con las medidas necesarias para ese movimiento, ¿no? Entonces teníamos ruedas de espuma, de diferentes tamaños, etcétera, etcétera. Y ahí fue el engendro de todo el tema escaleauto. A partir de ahí, pues ya hicimos más recambios, ahora más piezas, empezamos ya con motores. un molde ya de coches. Y Sí, los sí. moldes de coche llegaron a partir del 2000. A ver, yo tengo que decir una cosa sobre Escalauto. Lo hablamos tú y yo en Resispain. Y tengo que decirla muy positivamente. Escalauto a lo largo de los años, desde que yo lo conocí, ahora ha mejorado una barbaridad. Sí. Ahora mismo, si no son los mejores coches que hay para competir, están entre los mejores. Los mejores, bueno, podemos defendernos allí sin problema. Son una auténtica maravilla. Estáis con el proyecto Hypercar, los nuevos GT. Todo esto ha seguido un proceso. Rally también somos. Sí, Rally, es verdad, está el Mitsubishi, Claro, el Subaru, el Subaru de antes, bueno, MSC era lo todavía mismo. Se vende y gana. Sí, Hay sí, gente no. que lo compra de segunda mano y gana. El mercado de segunda mano del Subaru Sí, es algo... y está bastante altito de precio, además. sí. es una buena inversión en su momento. ¿Cómo habéis vivido ese desarrollo de empezar y ahora estar arriba y hacer muchísimas competiciones con vuestros coches? Bueno, pues con muchos altibajos. Con mucho trabajo, seguro. Muchos altibajos, mucho trabajo. Sí. Organizando muchas competiciones, Sí, perdiendo mucho tiempo en preparar todo el tema de las competiciones para que la gente pudiera venir y disfrutar de ello. Sí. Mucho trabajo. como Mucho dices trabajo. tú. Y llevamos, mira, este año es el 28, me parece, 28 campeonatos de España o 27. Sí. 27 me parece que es. Yo creo que es 27. 27 años desde el 94 que empezamos con el primer campeonato de España. Solamente paramos el Solo- año del solo la COVID, pandemia. creo. La pandemia, sí, igual a los 2 o 3 años. 2021. Sí, esto paramos. sí. Paramos y pues, seguimos haciendo un campeonato donde puedes hacer el mismo fin de semana que si el rally, que si la velocidad, que si el 1.24, depende cada año de lo que Yo tengo que venir. Noviembre, diciembre es, ¿no? Sí, pero el fin de semana. Tengo que venir a uno porque tiene que ser espectacular. Competir no, porque me va a dar corte y se van a reír de mí, pero No, venir pero sí. hay muchas cosas que no... Sí, pero es como un Resispain, ¿eh? Es como un Resispain que Lo mismo montamos con en Zaya. Bueno, este año no nos hemos hecho tan mal. No, se nota la Para ser evolución. tan malos. Se nota la evolución de los años, se nota. Pero la idea es esta, o sea, promocionar, trabajar y buscar, bueno, a veces te funcionan las cosas, a veces no funcionan y a veces encuentras unos colaboradores que te funcionan mejor y a veces que no. También pasamos nuestros altibajos en una época que no nos salían las cosas Sí. y el material no acababa de funcionar. Y Ahora sí etcétera. funciona, ahora sí Pero funciona, ¿eh? Ahora hemos recuperado ese reconozco que tiempo sí, y sí. hemos vuelto a ponernos Sí. en una calidad buena. Sí, las cosas funcionan, las competiciones creo que van bien. Sí. Y La pista es buena, hemos también invertido en todo el sistema de pista para la pista, generarlos, hablaremos de la pista, claro. generarlos todo un Escalauto. futuro ya todo en marca propia, que no nos permite depender si tienen pista o no tienen pista, sino que podemos ofrecerle la pista. Ofrecer la también, pista. Y eso es una gran ventaja a la hora de... La pista ya tenéis desarrollado todos los elementos. Nos ¿Había falta- alguna curva o algo? No, Creo que faltaba. ahora No llegan sé si las igual ya medias, está. ¿no? Sí, Medias. nos llega las dos medias curvas de radio 2 y radio 3, todo el cambio analógico, todo el cambio digital, la entrada pit lane y la recta individual de digital. Sí, En el tema digital nosotros no desarrollamos nada digital, lo único que hacemos toda la mecánica para que la gente pueda implantar otros sistemas que están en el Sí. mercado, que ya están inventados y funcionan de maravilla, pues que pueden utilizar Lo nuestras monten. pistas en un sistema. sí, se monta el chip del Exacto, sistema digital lo que correspondiente sea, y ya está. Puedes utilizar el de Nico, el de carrera, el de Scalestri Inglaterra, el de Oxygen, puedes utilizar cualquiera de los sistemas. Los alemanes también tienen otros de especial, después está el australiano que tiene Scorpius. Scorpius, que también- sí, sí. Todo esto, todo es aplicable en nuestro El único que no se puede es el de Scalestri analógico, El Scalestri analógico porque lleva es toda la mecánico, ¿no? Sí, es sí, mecánico. Esto es lo único que no Exacto. podemos. Pero bueno, hay una variedad enorme de sistemas que son factibles de instalar. Y aparte para esta, perdona, sí. No, ahora hicierais toda la pista de ProTrack y finalmente sacaremos un circuito completo, Sí. Eso es interesante. Circuito pequeñito, para casa, eso y es. tal, Para que la con empiece- sus mandos. Para que vean vuestras pistas, porque la ventaja que yo veo vuestra pista, primero que es rígida, tiene buen grip, Sí. a mí me gusta, Sí, sí. y luego aparte tiene una ventaja para mí que es bastante importante, que entran los coches 1.24. Ahí está. Correcto. Y por ejemplo los Fórmula 1 actuales, como los vuestros de Scaleauto,
al tener tan ancha la pista, no tocan las ruedas No, unos no con se otros, tocan porque en con cuanto ellos. tocan saltan. No Sí. es como un vehículo Porque se calzado. tocan un poco, no pasa nada, pero Eso en es. Fórmula 1 se cabalcan y sale disparado. Exactamente, sale disparado. Y yo creo que es una ventaja bastante importante. Esto es una de las Sí. razones que nosotros nos Y después porque puedes correr con todo el tema de coches 1.24. Exactamente, exactamente. Que Es otro negocio, es otra línea, es otro tipo de cliente, pero bueno, al final todos son clientes. Tienes que abarcar Sí. un Tienes que mercado. abarcar el máximo posible de todos los Y clientes. vosotros tenéis una marca, vamos a decir, no me sale el nombre, que tenéis de todo. Ahí está. Ahora mismo, Poco, tienda, poco. distribuidores, marca que os dedica pistas, mandos, Ahí está. porque el mando ClickCrack Sport está muy bien también, Sí, que es también. vuestro, Un mando electrónico muy económico. y es un mando económico y que está muy bien. Yo tengo uno. Yo tengo Sí, uno. sí. Dos regulaciones, Uso uno dos para simple. competir y uno es ese. Y la verdad que es muy simple, es el moderno, vamos a llamar PM. Ahí está. Y Sí. a mí el PM ya me gustó, lo tenía, ya se ha quedado obsoleto, por supuesto, y ahora tengo este ClickCrack y está muy bien. El desarrollo de los hipercar, seguís con ellos. Sí. ¿Cuándo salen los nuevos? Poco a poco. Y pregunta indiscreta que os voy a hacer, eso me contestáis o no Bueno, si queréis. la idea es que... ¿El Ferrari? El Ferrari, bueno, sacamos el G99, Sí, que es la mitad del culo para atrás es el 499 modificado, Sí. el Ferrari, y la mitad del culo y la mitad del coche para adelante es el Glickenhaus. sí, También modificado. También no modificado, es igual. no exactamente es igual. lo mismo. Bueno, O sea, es pero un- se puede decorar como un Ferrari un si quiera y generic- quedaría muy bien. es un generic Uy, car, ya, pero- un genérico. Pero alguna sorpresa habrá que te permite hacer alguna cosa. Bien, eso Claro, está claro. muy bien. Claro. Para los amantes de Ferrari. Ahí está. Exacto. Pero eso ya es una cosa que queda un poco al aire y cuando llegue pues ya... Sí, pero vais a seguir desarrollando. Sí, tenemos ahora el BMW, Y que la- estamos empezando el molde ahora del BMW, para que llegue a final de año. Este es el primero que nos llegará. El Lamborghini, Están las versiones pintadas del Peugeot, las versiones pintadas del Cadillac, Sí. las versiones pintadas del el Porsche. Porsche, el J que llega J ahora, que que llega es este mes. El brutal. J, si yo tengo reserva uno, pues. Es brutal. El He visto J es- ya una sí, muestra sí. y ha quedado perfecto. Unos colores, un brillo, sí, brillo muy bonito. muy bonito. Muy bonito. Y después, para el año que viene, tenemos el Lamborghini, el SC63 Ujú. y el Glickenhaus G99 este con el culo trasero. Modificado. Yo tengo de momento el Cadillac y tengo el M8 que me quedan todavía hacer los vídeos. Yo he hecho el vídeo de presentación prueba, me han parecido espectaculares, pero bueno, queda decoración y queda probarlo en pista de serie y luego preparado. Pero ya como lo he probado, El M8 parece, El M8 parece un barco, pero no es tan barco, que funciona no, muy no. bien. Bueno, Y la de distancia hecho, guía eje trasero de hecho- es muy buena, tiene de hecho- pinta de que va a ir muy bien. Vale. Ganaron ellos el Ganamos Click Crack el- Boss, el equipo oficial de Click Crack en las 24 horas de Madrid. Sí. Ganaron la categoría GT con un M8. Con el M8. No me extraña, que Y tienen el segundo fue las también- medidas. el segundo clasificado también fue de Botec, Botec, también con un M8. con un M8 también. Sí, el segundo que corría mi amigo Mario, Ahí está. el de Vitoria, Exacto. que él decoró también un M8. Sí, sí. O Pues, sea, y tiene una pinta espectacular. Entonces vais a seguir Funciona desarrollando muy, también muy los bien. GTs. Exacto, tenemos nosotros la nuestra El línea Audi, básica, el Audi, son el Porsche. rally, Sí. normalmente hacemos coches de rally de los años 90, que es lo que tenemos. Que ahora sacaremos Que va muy otro bien. nuevo, Otro nuevo en breve, en breve, que ya anunciaremos, que todavía no se puede decir. La línea GTs, que llevamos pues haciéndola desde hace 10 años o 12 años ya. Cada año sacamos desde los Spyker, el Viper, el Corvette, el R8, todos los coches que hemos ido sacando hasta ahora. Está la línea de Hipercar y está la línea de los Fórmula 1 con los Fórmula 1 Fórmula 1, genéricos, sí. que vamos haciendo coches de los años 90, combinando alerones delanteros altos, bajos. Hemos hecho 2 alerones nuevos para hacer otras decoraciones que se asemejan más a esos modelos. Iremos haciendo pequeñas variantes que nos permitirán pues alargar todos los años 90 pues con diferentes alerones, diferentes accesorios aerodinámicos, etcétera, que nos permitirán pues eso, hacer decoraciones que la gente le gustaría tener, pero no está el modelo para poderlo hacer. Entonces, lo que sí nos basamos en que nos mantenemos mucho en los 90 y no haríamos decoraciones de los 80 o de los 70 en base a modelos de los 90. Sí. Sino mantenemos los 90 y haremos todo lo posible para que eso se asemeje lo máximo a lo que era los años 90 los Fórmula 1. Con los difusores laterales, sin difusores Yo tengo que laterales. decir que yo reconozco realmente que yo ahora mismo es que el auto me encanta, que está muy bien, va muy bien en pista. La decoración es muy buena, el packaging es muy bueno, toda la presentación, o sea, habéis conjuntado todo en un paquete y está todo muy bien.
No voy a hablar de los anteriores, pero creo que ahora está genial. A mí personalmente me gusta. Se agradece. No, y lo digo completamente en serio. Nos gusta que la gente lo reconozca, sí, al sí, final sí. del trabajo arduo que hemos hecho de ir poniendo No. cosas en su sitio. Yo realmente os digo se que refleje. ha mejorado muchísimo Scaleauto. Es una marca ahora mismo, como os he dicho al principio, de lo mejorcito que puede haber en competición, ¿cómo se dice? Atención al público también, a sí. enseñarlo cómo funciona. Y en lo que es, joder, no me sale la palabra, bueno, decoración, tal, Sí, sí. o sea, está muy bien actualmente. Y yo es una de mis marcas Intentaremos recomendadas seguir ahora igual mismo. o ir mejorando todavía cosas más. Bueno, Siempre hay que mejorar. Con el Hipercar hicimos ya un paso adelante con todo el tema, porque cambiamos una mecánica que era un riesgo, teníamos por ejemplo Una RT4, está muy bien. Hemos salido adelante con eso, es una cuna súper fiable, cuando la montan el coche funciona, sacamos chasis 3D para que la gente tenga alternativas de montajes con diferentes pesos, diferentes flexiones, o sea que con la Hipercar nos permite sacar un poco más de... Yo lo bueno que he visto ahora mismo, bueno, de unos años para aquí, es que yo ahora mismo pongo un coche de serie Scaleauto, un R, en la pista, y dices, disfruto, me lo paso bien, el coche va muy bien, Claro, claro. antes no existía, hace años no existía la gama R, venían los coches pues, Con una- motor en línea, quiero recordar, sí, en línea. eso es, el Mercedes SLS, Exacto. y ahora es realmente espectacular, Sí, a un tenemos- precio que está es razonable. Tenemos las tres líneas, tenéis ya la Home Home, Series, R, Es para los permite- coleccionistas para que quieren poner el coche en coleccionistas, pista Sí. algo más económico. Sí, La que R, también van bien, ¿eh? La R, que es Ahora. la versión que comentas, que es lo que utilizamos normalmente Y la como base de los RS, campeonatos. Sí. Y después tenemos la RS, Sí. así seguimos un poco el nombre de RRS, es Sí. un poco... Y RSR. Y nos quedaría el RSR, ¿no? ¿Y qué vais a hacer ahí? se queda al aire para Bueno, y luego para aparte de cosa. todo esto RS están las RT4. Y aparte de eso Y está la RT4, que que- es la gama Pro, que es la que utilizamos en los ¿Y vais a sacar coronas o algo específicas o Exacto, estáis en tenemos ello ya todavía, coronas no? Sí, ya tenemos de 29, 30, 31 y 32. Vale, tenéis. Y nos vale. llega ahora la 28 y la 33. Vale. Que son las dos extremas que tuvimos que rehacer un poco el molde para que engranaran mejor, y ahora tendremos este mes de septiembre y ya estarán Sí, disponibles. eso es otra cosa buena que tiene Scaleauto, que tiene de todo. Exacto, tenemos De todo, desde Bueno, tornillos, claro. destornilladores, Coronas en línea, todo, todo. Coronas en todo. línea, coronas transversales a 25 grados, coronas totalmente transversales 16,5, 17,5, 18,5 en todas las medidas. Sí. Todo eso. Y después coronas de 1,24 que también utilizamos, las coronas transversales de 1,24 para G3 milímetros, y coronas en línea de 1,24 Sí. para, por ejemplo, esto de aquí. ¿Vale? Los GP30. Los GP30, los vintage, que son los modelos clásicos de los años 30 en Fórmula 1 en 1,24. Sí, los Grand Prix Legends, vamos a decir. Exacto, Eso, los Grand que conoce la Prix, gente sí. de otra marca, ¿no? Sí, Auto Bien. Uniones, Mercedes, Sí, eso es. Maseratis, Alfa Romeos, etc. Muy chulo. Bueno, estábamos con esto. Estábamos con esto, sí. La verdad que tiene una pinta muy chula y con material Bueno, aquí de competición. sí, este es el material que Preseries. sí, Preseries. preserie. Le hemos puesto ruedas de espuma, no, le faltan los tapacubos, le faltan una serie de cosas que aún saldrán, pero cuando llegue para Los definitivos ya vendrán definitivos, con llanta, tapacubos y... no, con llanta de con llanta de plástico y delante, neumático de goma. y neumático Vale. de goma, Ah, vale, y vale. neumático, llanta de aluminio atrás y neumático de goma atrás, pero con los tapacubos hechos en fotograbados, Con etcétera, los etcétera. Como hemos dicho, las pistas Scaleauto vuestra, la ventaja que tienen es que esto se entra. Esto nos entra. Claro, Esto entra y tienen grip, Y tienen grip. Perfectamente. que es lo que me gusta de las pistas Scaleauto. Ahí está. Y bueno, tenéis otra línea, ¿no? Exacto. Que es... Este Bueno, la año- nueva. Este año nos hemos, buscando zonas de mercado que nos permitan crecer, pues hemos apostado por una línea de decoración para Sí. las pistas, que son piezas que vienen totalmente pintadas y terminadas, o sea, lo que vemos aquí Plástico. es plástico, Plástico. todo, Mm. pero ya viene prepintado. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es encolar Si quieres las decorarlo piezas, o lo que sea. Si quieres decorarlo tú, decorarlo, Exacto. sí, sí. pero encolarlo un poco con Loctite, simplemente pegar las piezas Muy y ya fácil. te queda muy fácil. Que todo encaja ya directamente. Con Eso es lo importante para la con gente, los encajes ya que sea directos. fácil, porque la gente no quiere perder el tiempo en esto, Exacto. creo yo, porque ya tienes un circuito para correr y dice, Exacto. lo Yo quiero hacer creo cuanto antes y ya está. Lo cuanto antes ya está. Entonces Eso hemos es. hecho unas gradas que van con un techo recto, pero tenemos otro techo curvo y un techo sin, y unas gradas sin Techo curvo tipo el de Montmeló. Sí, así medio de media luna, bueno, Sí. así medio, Sí, como si fuera sí. la chapa esta ondulada. Sí. Y después los boxes. boxes, lo mismo,
hemos hecho unos boxes, todo esto tiene una textura, como vemos, ya de hormigón. Sí. Una pequeña entradita atrás, la parte interior también viene toda pintada para que puedas ver el suelo, un poquito más claro vendrá, sí, porque no se ve ahora mucho, sí, pero vendrá un poco más claro, con los laterales pintados también tipo garaje, etcétera. Entonces no, tenemos estas dos piezas, tenemos piezas de accesorios de decoración como una casita de refrescos, una casita de hot dogs, una casita de hamburguesas, el pequeño hospital de campaña de los circuitos, pues una casita muy simple, pancartas de publicidad, muy chulo, sí, esto está muy chulo. Esto vendrá en kit, vendrá en blanco, te lo puedes imprimir cualquier cosa encima y puedes ponerlo en el circuito. Esto es una pasarela. Pasarela de 2 carriles, hay el circuito de 2 carriles. Sí, de 2 carriles, sí. Estos están en Spa, sí, Spa años 60. Y era una entrada. Y entre otras. Y esto es lo que empezaremos. Va a haber más gradas, va a haber gradas para curva. Va a haber figuritas para los accesorios de todo esto, figuritas de camillero, el médico. Aquí tenemos pues el típico personajes de gradas, fotógrafos, en diferentes épocas más clásicos, más modernos. Pues claro, las cámaras con un objetivo de medio metro. Pues antes no existían. O sea, ya no existía. Eso lo pondremos para los modernos. Vale. Y esto también habrá dos tipos de casitas, las casitas modernas y las casitas clásicas. Muy bien. Entonces irán con diferentes tipos de pintura y diferentes acabados. Las modernas irán más tipo container, como si fuera un container de esos que se coloca en el sitio y ya está. Y las clásicas que es pues más tipo madera embellecida y tratada. Y pues, esto es lo que empezaremos a sacar a partir de... ¿Cuándo creéis que podéis tener esto más o menos a la venta? Ya ¿A Navidades? Este trimestre, yo creo que antes de finalizar septiembre ya tendremos piezas de esta a la venta. Estamos ya recuperando los últimos cambios que queríamos hacer. Esto lo dejamos definido, esto está definido ya, la casita esta está definida, los paneles están definidos, pero queremos salir al mercado con 4 o 5 piezas para que la gente pues ya tenga pues un poco de todo, ¿no? Bien. Y si decida hacer la decoración del circuito pues tengan bastantes opciones. Y esto es una cosa pues que creemos que al no tener que pintarse está muy bien. Es la clave. Y es fácil. Fácil, ya pintado, solamente se tiene que encolar. Un niño de 8 años lo puede hacer y se monta y ya lo tienes de eso. Estamos. Ahí pues entra un poco pues un poco modelismo y un poco... Novedad interesante, que pusisteis a primeros de año. Sí, ya me gustó, sí. Sorprendisteis un poco, yo creo. Un poco de cambiar un poco la dinámica de los otros fabricantes que no hacían nada. Aquí lo único que hace un poco de decoración es Carrera, que hace los edificios, que hace 25 años que hace los mismos. Sí. Y pues bueno, vamos a innovar un poco en esto también, que también es importante y que la gente vea. Y la gente lo compra. Y además, al ser plástico, nos permite enviarlo a toda parte del mundo, porque como no lleva madera, cuando lleva madera... Hay un problema con ciertos sitios, los envíos necesitan que la madera esté tratada por si hay algún tipo de parásito, gusano o lo que sea, no puedes entrarlo en el país. Sí, no, está bien. Entonces, al ser todo plástico, pues no hay problema, puedes enviarlo en cualquier parte del mundo y todos pueden recibirlo sin problema, porque es plástico. Bueno, pues no queda nada más que decir, o sea, la visita me ha encantado, yo os aconsejo venir, aunque sea una vez en la vida, a ver CRIC-CRAC, por ver todo lo que es, no solo la tienda, que ya es espectacular, sino ver los circuitos que tienen, cómo la colección es espectacular, sinceramente. Muchas gracias, Iván. Nada, hombre, a vosotros. Un placer. Bernat, gracias, encantado de haber estado aquí, de que me hayáis tratado así. Y bueno, cuando quieras. Vendré más, sí. Igual os canséis de mí. No te preocupes. No os cansamos los clientes, no os cansamos nunca de los Pues bueno, chicos. Muy bien. Gracias. Saludos a todos. Venga, hasta luego.